arde una certeza incómoda, y mientras la carta del espejo nocturno me atraviesa, con una intensidad casi física, entiendo que llevas tiempo sintiendo una mirada encima, un afecto escondido, y una verdad tan cargada que ya no cabe dentro de nadie. No estás exagerando, no te lo inventas, porque esa mezcla de inquietud y presentimiento se parece demasiado a esos días en los que sonríes por fuera, pero por dentro sabes que alguien guarda algo importante sobre ti. Voy a llevarte justo al punto donde todo cambia de nombre, porque eso que parecía curiosidad ajena, silencio raro o atención dispersa, en realidad altera por completo la forma en que entiendes este vínculo y tu propia posición. Veo cansancio acumulado, pero no un cansancio cualquiera, sino ese que nace cuando repites una escena en la cabeza, recuerdas un gesto pequeño, una frase mal cerrada, una desaparición extraña, y notas que algo no termina de cuadrar. Aquí no aparece una amenaza vacía, aparece una tensión humana muy reconocible, como cuando alguien sabe demasiado de ti sin que recuerdes habérselo contado, o acierta detalles que no encajan con una distancia supuestamente normal. Y eso pesa, porque una parte de ti quiere seguir restando importancia, mientras otra ya ha entendido que detrás de esa observación silenciosa hay una emoción contenida, una necesidad fuerte, y también un miedo enorme a quedar al descubierto. No me habla solo de vigilancia, me habla de apego, porque junto a esa presión se presenta la carta del nudo de agua, y trae la sensación de una persona que no consigue apartarse, aunque intente aparentar control, orgullo o una vida perfectamente ordenada. Esa persona conoce tus ritmos mejor de lo que debería, distingue tus cambios de ánimo, percibe cuando te alejas, y reacciona por dentro mucho más de lo que deja ver, como quien revisa una conversación antigua sin atreverse a escribir nada. Si esta verdad ya te toca por dentro, deja tu me gusta y quédate conmigo, porque lo que está respirando ahora cambia más de una pieza de golpe. Lo delicado no es solo que sienta algo, lo delicado es la forma en que lo sostiene, porque aquí percibo una contención tensa, una vigilancia emocional que no nace del juego, sino de una mezcla de deseo, culpa y una necesidad de saber si aún tiene lugar en tu vida. Eso se parece mucho a esas personas que no se atreven a acercarse de frente, pero encuentran excusas diminutas para seguir presentes, preguntan por terceros, miran horarios, recuerdan fechas, y luego actúan como si nada les importara demasiado. Lo inquietante es que ese equilibrio ya no aguanta mucho más, y cuando una emoción retenida pasa tanto tiempo en silencio, termina saliendo por el lugar menos elegante y más difícil de controlar. También veo que no has estado quieto por dentro, aunque hayas intentado seguir, porque en tus días recientes hay una incomodidad intermitente, como si algo te rozara la nuca en momentos concretos, especialmente cuando creías haber soltado cierto asunto del pasado. Puede que hayas notado cambios extraños, una presencia digital más pendiente, comentarios que llegan con información demasiado precisa, o una persona cercana que menciona tu nombre, con una naturalidad demasiado estudiada. Eso no aparece para asustarte. Aparece para confirmar que la intuición no estaba fallando, y que el silencio alrededor de este tema ha servido más para tapar una emoción inmadura que para protegerte de verdad. Aquí entra otra capa, y es más humana de lo que imaginas, porque la carta del candil velado me muestra a alguien que no solo te observa, también te idealiza por momentos, te piensa desde una versión incompleta, y sufre al no saber cómo encajar en tu realidad actual. No se trata únicamente de deseo, hay comparación, hay celos de personas que pueden hablar contigo con normalidad, hay una herida antigua que se activa cuando te ve bien, cuando te nota libre o cuando siente que ya no dependes de su mirada. Ahí está el secreto terrible, no en una traición cinematográfica, sino en la intensidad silenciosa de alguien que ha alimentado un vínculo interno contigo, mientras por fuera mantenía otra versión de los hechos. Esa doble vida emocional explica muchas cosas pequeñas, y por eso esta lectura aprieta tanto, porque quizá ahora recuerdas una reacción desproporcionada, un enfado mal explicado, una retirada repentina, o ese momento en que alguien parecía saber que estabas rehaciendo tu paz. Si necesitas ponerle nombre a esa sensación que te persigue desde hace tiempo, suscríbete y sigue conmigo, porque lo que se abre ahora deja de ser intuición, y empieza a tocar hechos muy concretos. No te hablo desde el humo, te hablo desde una vibración clara, la de quien ha contenido durante demasiado tiempo un amor, que se mezcla con control, y ya no consigue separar una cosa de la otra. Hay otra persona alrededor, y su papel no es menor, porque percibo a alguien cercano al asunto,
Alguien que ha visto gestos, ha escuchado confesiones parciales, o incluso ha servido de puente involuntario entre esa mente obsesionada y tu vida diaria. No siempre es una amistad íntima, a veces es un compañero que observa más de la cuenta, un familiar que comenta sin maldad, o una persona que cree estar ayudando, cuando en realidad alimenta una tensión que no comprende del todo. Esa presencia secundaria importa mucho, porque por ahí puede escaparse el dato que destape el secreto, el comentario fuera de lugar, la comparación indebida, o la frase que de pronto te haga mirar atrás y atarlo todo. Siento además un cansancio viejo en quien te espía, un desgaste que no nace solo del deseo frustrado, sino de una verdad sostenida a medias durante demasiado tiempo, como esas personas que llevan meses aparentando indiferencia, y luego se quiebran por un detalle ridículo. No descarto que haya intentado seguir con otra vida, otra rutina, incluso otro vínculo, pero nada termina de cuajarle mientras no resuelva lo que siente contigo, y eso vuelve su conducta más errática, más torpe, más evidente. Lo más fuerte es que parte de ese espionaje no busca dañarte, busca asegurarse de que aún existe una posibilidad, aunque sea mínima, y ahí es donde la emoción se vuelve peligrosa, porque confunde amor con derecho a invadir. Cuando una persona llega a ese punto, el conflicto deja de ser interno, y empieza a rozar la superficie de la realidad. Por eso noto una conversación pendiente que no nace del azar, sino de una presión acumulada que ya está tocando a más de uno. Puede producirse después de un comentario mal colocado, tras una coincidencia poco creíble, o en uno de esos días en los que una verdad se cuela sin permiso, y obliga a todos a elegir postura. No vas a quedarte fuera de lo que ocurre, porque esto te alcanza de frente, y el impacto no llega solo por lo que esa persona siente, sino por quién más sabe algo, y por qué ha callado hasta ahora. Lo que parecía una simple vigilancia emocional empieza a deformarse, y justo ahí la carta del puente roto me confirma, que el estallido no llega primero por amor, sino por una contradicción imposible de sostener, entre lo que se dice en público y lo que se hace en privado. Alguien ha protegido una imagen, una relación, un relato o una máscara, mientras por dentro te seguía mirando con una intensidad, que ya deja demasiadas huellas en lugares donde no debería haber ninguna. Y esa fisura no se abre con una declaración bonita, se abre cuando cae una frase concreta, en el peor momento posible, delante de la persona menos conveniente. Escorpio, aquí la piel del asunto cambia por completo, porque ya no veo solo a alguien pendiente de ti, veo a alguien atrapado en una rutina de observación, que se le ha convertido en costumbre emocional, y eso explica por qué ciertas reacciones alrededor de tu nombre no eran casuales. Ese apego no se sostiene desde la calma, se sostiene desde la falta, desde una necesidad de comprobar si sigues disponible, si sigues siendo alcanzable, o si aún podría colarse en un espacio que cree no haber perdido del todo. Lo reconoces porque hay escenas diminutas que ahora encajan, como silencios demasiado largos después de que apareces, cambios repentinos de humor, o mensajes neutrales con un fondo raro que nunca supiste terminar de leer. La carta del río ciego insiste en algo que me parece decisivo, y es que esta persona no te observa por curiosidad vacía, te observa para medir el daño que le produce seguir sintiéndote cerca, sin tenerte de la forma que imagina. Eso provoca conductas muy concretas, mirar sin intervenir, reaccionar con frialdad cuando en realidad está removido por dentro, fingir distancia mientras necesitas saber si has conocido a alguien, si estás avanzando, o si ya no piensas en ciertos momentos compartidos. Aquí aparece una verdad dolorosa, porque parte de ese amor existe, pero ha crecido mal, alimentado por la espera, por la culpa y por la fantasía de una versión tuya que no siempre coincide con la real. No descarto que en algún momento hayas sentido compasión por esa persona, incluso antes de entender del todo lo que pasaba, porque a veces el alma percibe antes que la mente, y por eso uno se nota raro cerca de alguien aunque no sepa explicar por qué. Hay miradas que duran un segundo de más, bromas que pican donde no deberían, ausencias que parecen castigo, y gestos de vigilancia disfrazados de interés normal, como quien pregunta con naturalidad cosas que en realidad le importan demasiado. Si esto te está retratando por dentro, deja en comentarios, veo lo que callaban, porque esa frase pone orden en una verdad que ya no merece seguir escondida, y lo que se mueve ahora aprieta todavía más. Empieza a mostrarse una capa que cambia tu lectura de varios recuerdos, porque percibo que esa persona tuvo ocasiones de hablar claro y no lo hizo, no por falta de sentimiento, sino por miedo a perder una posición cómoda, un vínculo oficial o una imagen construida.
Ahí entra un orgullo complicado, uno de esos orgullos que prefieren vigilar a distancia, antes que aceptar rechazo, y que luego convierten el silencio en una cárcel, donde todo se agranda más de la cuenta. Lo tremendo es que tú pudiste interpretar esa frialdad como desinterés, cuando en realidad ocultaba lo contrario, un interés desordenado, poco valiente, y cada vez más difícil de disimular. Veo también una escena doméstica, simple, pero muy reveladora, como esos momentos en los que alguien menciona tu nombre en una mesa, en un pasillo o en una conversación casual, y otra persona cambia el gesto, se tensa un poco, o fuerza una respuesta demasiado medida. Esas reacciones pequeñas pesan más que muchos discursos, porque salen antes de que la máscara se coloque del todo, y cuando ocurren varias veces, dejan una huella que cualquiera con sensibilidad nota, aunque no sepa ponerle palabras. No se trata de paranoia, se trata de una tensión repetida, del tipo que se acumula en lo cotidiano, y solo se entiende de verdad cuando algo por fin lo señala. Entra además la carta del umbral de ceniza, y con ella percibo un dato incómodo, alguien más intuye este amor escondido, aunque no conozca todos los detalles, y esa conciencia compartida está tensando el ambiente, de una forma que ya empieza a ser visible. Puede tratarse de una expareja, una amistad protectora, un familiar observador, o una persona que conoce demasiado bien a quien te espía, y que lleva tiempo viendo señales imposibles de justificar. Eso importa porque cuando un secreto deja de pertenecer a una sola cabeza, se vuelve inestable, se llena de grietas, y basta una tarde torpe, una frase de más o una coincidencia mal manejada para que se caiga entero. Siento que vienes de un periodo en el que has intentado concentrarte, en lo práctico, en tu paz, en tu trabajo, en tus rutinas, incluso en reconstruir algo dentro de ti sin mirar atrás, y justo por eso este asunto te sorprende más de lo que esperabas. Porque no encaja con la idea de haber pasado página, no encaja con la imagen que tenías de esa persona, y tampoco encaja con la versión que te vendieron durante tanto tiempo. Déjame leerte en comentarios, si reconoces ese cansancio de no saber por qué alguien te inquieta tanto, porque lo que está tomando forma ahora no es un detalle menor, es el centro del conflicto. A medida que avanzo, noto que el secreto no solo consiste en que te ama y te observa, consiste en que ha tomado decisiones alrededor de ese sentimiento, sin decirte nada, decisiones que alteran relaciones, respuestas e incluso oportunidades que podrían haber sido distintas. Eso cambia mucho las cosas, porque ya no hablamos solo de emoción contenida, hablamos de actos silenciosos, de retiradas estratégicas, de apariciones calculadas, y quizá de alguna intervención indirecta para no perderte del todo de vista. De repente, aquella ausencia ya no parece olvido, aquel enfado ya no parece simple mal carácter, y aquella persona que parecía neutral, quizá estaba sosteniendo más información de la que convenía mostrar. Aquí aparece otra herida humana muy reconocible, la de quien siente algo fuerte, pero prefiere proteger su orgullo hasta el punto de enredarlo todo, y luego mira cómo la vida se le desordena sola. Tal vez has conocido a alguien así, alguien que podía ser muy atento un día, seco al siguiente, generoso en momentos concretos, y luego imposible de leer cuando más falta hacía una palabra clara. Esa oscilación no viene de falta de sentimiento, viene de inmadurez emocional, de miedo a perder control, y de una idea equivocada del amor, una idea que observa, espera y calcula, pero no sabe sostener una verdad limpia. Lo más intenso es que en ti también se activa un reconocimiento, porque no todo esto llega desde fuera, llega tocando una memoria tuya, un momento donde supiste que algo estaba raro, aunque luego te convencieras de que era mejor no entrar ahí. Puede haber ocurrido después de un encuentro breve, de una conversación donde faltaba aire, o cuando notaste que alguien te miraba, con una mezcla extraña de ternura y rabia, como si quisiera acercarse y reprochar al mismo tiempo. Y al recordar eso, una comprensión empieza a sentarse despacio, no como teoría, sino como ese vértigo muy concreto, de darte cuenta de que aquella incomodidad tenía nombre, y ese nombre todavía no ha dicho todo. Escorpio, ahora la lectura se enciende de verdad, porque la carta del faro invertido me muestra algo, que cambia por completo el sentido de varias cosas. Esa persona no solo te ha mirado en silencio, también ha tomado posiciones para no perder influencia sobre ti, mientras fingía no querer nada. Esto no significa necesariamente una maniobra enorme, a veces se ve en consejos interesados, en silencios calculados, en información retenida, o en esa costumbre de aparecer, justo cuando empezabas a soltar el asunto por fin.
Lo fuerte es que muchas de esas acciones nacieron menos del amor limpio, que del miedo a que otra persona ocupara el lugar que nunca se atrevió a reclamar de frente. Aquí la verdad se vuelve más compleja y más humana, porque no percibo a un monstruo plano, percibo a alguien herido, orgulloso, muy desordenado por dentro, capaz de sentirte de verdad y al mismo tiempo de actuar mal, por no soportar la idea de perderte. Esa contradicción explica por qué alternaba gestos de cuidado, con conductas que te confundían, por qué parecía querer protegerte un día y desaparecer al siguiente, o por qué se irritaba con detalles que en teoría no deberían afectarle. Cuando una emoción se mezcla con posesión, con culpa antigua o con celos mal tragados, el resultado no es romántico, es caótico, y deja un rastro que ahora por fin empieza a verse. Entra también la carta del juramento hueco, y con ella siento la presencia de un compromiso, una promesa o una lealtad que esa persona sostuvo ante otros, mientras por dentro seguía atada a ti, de una forma que ya no puede negar ni ordenar. Ahí puede haber una relación oficial, una expectativa familiar, una amistad de conveniencia o una fachada social, que le ha servido para evitar decir la verdad, pero que ahora se vuelve la principal fuente del conflicto. Si alguna vez sentiste que alguien te alejaba, mientras no dejaba de mirar tu vida, cuéntamelo abajo porque lo que acaba de girar aquí toca decisiones reales, y el impacto ya no cabe en el silencio. Esto reinterpreta aquella distancia que te dolió, porque no siempre fue un abandono simple, en algunos casos fue una retirada cobarde, para no quedar expuesto ante otra persona, para sostener una imagen, o para no admitir hasta qué punto te había dado un lugar profundo. Tal vez recuerdas un corte brusco, una frialdad repentina, una excusa poco creíble, y ahora la lectura le da otra luz, no era indiferencia, era contención desesperada mezclada con miedo a que todo se viniera abajo. Y esa nueva lectura remueve, porque alivia entender, pero también enfurece ver cuánto se complicó algo, que quizás se habría resuelto con una sola conversación honesta en su momento. Aparece alguien más con un papel decisivo, una persona que ya está cansada de tapar incoherencias, de escuchar medias verdades, o de sostener una versión que no le cuadra, y esa persona se convierte en detonante sin proponérselo del todo. Puede ser alguien cercano a quien te espía, alguien que comparte entorno contigo, o alguien que ya no soporta seguir viendo cómo se manipula el relato, mientras la tensión va subiendo. No hace falta una gran escena pública, basta una frase dicha con cansancio, un comentario torcido en el instante menos adecuado, para que salte una reacción que delate más de la cuenta. Lo que me impresiona aquí es la consecuencia inmediata, porque el secreto terrible no estalla solo en forma de confesión, también puede estallar como discusión, como reproche, como acusación mal contenida, o como verdad soltada a medias delante de quien no debía escucharla todavía. Eso encaja con esos momentos en los que una reunión tranquila se estropea, por un cambio de tono, una llamada se enrarece sin motivo aparente, o alguien se ofende de una forma tan personal, que deja claro que siente mucho más de lo admitido. Tú no vas a necesitar pruebas teatrales para saberlo, porque cuando una emoción escondida se filtra, el cuerpo, la voz y la rabia la delatan antes que las palabras. Otra reinterpretación fuerte aparece ahora, y merece toda tu atención, porque esa vigilancia que te inquietaba, no siempre se dirigía a controlar tus pasos, a veces se dirigía a comprobar si seguías sufriendo, si seguías esperando, o si aún había una grieta por donde entrar. Esa diferencia importa mucho, porque muestra una dependencia emocional muy clara, una necesidad profunda de no sentirse olvidado, y de seguir contando para ti, aunque sea desde la sombra siempre presente. No lo justifica, pero sí explica por qué algunos movimientos parecían contradictorios, te alejaba por fuera y a la vez buscaba cualquier señal, de que todavía ocupaba un espacio dentro de ti. Con el trono de lluvia la lectura toma un giro casi definitivo, porque veo a esa persona enfrentándose a una consecuencia que no esperaba, la posibilidad real de perder dos cosas al mismo tiempo, la máscara que ha protegido, y la idea de que tú seguirías ahí, de algún modo tú disponible en el fondo. Esa amenaza le descoloca, le acelera, y le empuja a cometer errores que antes no cometía, mensajes ambiguos, apariciones extrañas, gestos demasiado evidentes, o una torpeza emocional que alguien cercano ya no puede ignorar. Deja escrito, ya no me escondo, porque esa frase te saca del lugar donde otros decidían en silencio, y lo que está rozando la superficie ahora te toca directamente. Aquí ya no veo margen para seguir sosteniendo la ficción mucho tiempo.
y eso te coloca frente a algo muy concreto, una conversación inevitable, un cruce incómodo o una noticia que te obliga a recolocar por completo lo que pensabas sobre esta persona. Puede darse cuando menos ganas tengas, en un día práctico, en medio de un asunto normal, o justo después de creer que el tema había perdido fuerza, y por eso el impacto es mayor. Lo verdaderamente decisivo no es solo lo que se diga, sino la posición en la que quedas tú, porque esa verdad te devuelve poder, pero también te obliga a elegir, ¿qué haces con alguien que sintió mucho y actuó tarde? Se está acercando un punto en el que no bastará con intuiciones, porque esta tensión baja a tierra, toca reputaciones, incomoda vínculos y puede mover una decisión que afecta tu rutina, tu paz y la forma en que te relacionas con una persona concreta. Lo que parecía un enredo emocional termina oliendo a vida real, a conversación sin escapatoria, aclaración pendiente y a un límite, que si no se marca bien, puede arrastrarte a una escena que no mereces repetir. Y justo cuando esa verdad quede delante de tus ojos, no será la confesión lo que más te agite, será darte cuenta de quién intentó manejar el tablero, mientras te miraba en silencio. Escorpio, ahora sí aparece la salida luminosa, y no porque lo ocurrido deje de doler o de removerte, sino porque la carta del sol de bronce muestra que esta verdad, al explotar, rompe una niebla que ya estaba ocupando demasiado espacio en tu vida. Lo que se cae no es solo un secreto ajeno, se cae también una duda tuya, esa costumbre de preguntarte si estabas imaginando cosas, si eras demasiado sensible, o si ciertas señales no significaban nada. Cuando la claridad entra así, por brusca que sea, devuelve aire, devuelve eje, y te permite ver que no eras el problema, solo estabas recibiendo el peso de una emoción que otra persona no supo ordenar. El enfrentamiento inevitable no tiene por qué convertirse en guerra, y esto es importante, porque aquí veo más verdad que destrucción, más liberación que castigo, siempre que te coloques desde una firmeza tranquila, y no desde la reacción impulsiva. Si hay conversación, tu fuerza está en no mendigar explicaciones, en no aceptar versiones a medias, y en nombrar con calma lo que has percibido, lo que has vivido y lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Esa postura cambia todo, porque frente a una persona acostumbrada a esconderse, la claridad ajena actúa como espejo, y obliga a mostrar más de lo que había planeado enseñar. Percibo una oportunidad muy concreta después del estallido, la de recuperar territorio interno, horarios, pensamientos y energía que quizá estaban enganchados, a una confusión que no te pertenecía por completo. Eso se nota mucho cuando dejas de revisar mentalmente escenas antiguas, cuando una presencia deja de pesarte tanto, o cuando por fin entiendes que la intensidad ajena no te obliga a cargar con su caos. Si sientes que ya toca elegirte sin culpa, deja en comentarios, vuelvo a mi centro, porque esa decisión abre un camino limpio, y lo que se acomoda ahora merece toda tu atención. Aquí también aparece reparación afectiva, y no hablo solo de pareja o romance, hablo de vínculos en general, porque una vez que esta verdad se ordena, puedes ver mejor quién te cuida de frente, quién te quiere sin juegos, y quién estaba alimentando ruido. Hay una persona cercana, noble, paciente, quizá menos intensa pero mucho más limpia, que empieza a destacar con otra luz, cuando dejas de girar alrededor del misterio equivocado. Eso puede abrir un nuevo comienzo, una reconciliación sincera con alguien fiable, o una manera distinta de amar donde no haga falta adivinar nada entre líneas, para sentirse en paz. La carta del puerto claro insiste en movimiento favorable, y lo vinculo no solo a lo emocional, también a decisiones prácticas que estabilizan tu entorno después del revuelo, como cortar accesos, redefinir distancias, ordenar conversaciones o retomar una oportunidad que habías dejado en pausa. Todo eso parece pequeño, pero cambia el cuerpo, cambia el sueño, cambia la forma en que entras en un día normal, porque dejar de sostener tensión invisible libera una cantidad enorme de energía. Incluso en lo material se abre un respiro, una mejora discreta, una noticia útil, o una ayuda que llega cuando dejas de gastar fuerza en interpretar a quien no supo hablar claro. Veo muy marcado un tiempo cercano de recolocación, no como fecha rígida, sino ligado a un gesto tuyo de cierre, en cuanto digas una verdad sencilla, pongas una distancia necesaria, o dejes de responder desde el viejo papel que esa persona esperaba de ti. Después de ese acto concreto, todo acelera a tu favor, porque se desmonta una dinámica, y cada uno queda enfrentado a lo suyo, sin seguir usando tu silencio como refugio.
Esa es la recompensa profunda de esta lectura, no solo saber lo que pasaba, sino salir del lugar donde otros proyectaban deseos, celos y miedos sobre tu vida sin pedir permiso. No descarto una confesión más limpia de lo que imaginas, incluso tardía, incluso torpe, pero más honesta que todo lo anterior, y esa sinceridad, aunque llegue tarde, te será útil porque te permitirá cerrar con verdad en vez de con suposiciones. Puede venir en una conversación breve, en un mensaje que por fin nombra lo que antes evitaba, o en un reconocimiento indirecto que confirma lo esencial sin adornos. Quédate y cuéntame abajo si alguna vez tu intuición vio antes que las palabras, porque lo que termina de colocarse aquí, te devuelve una paz muy difícil de comprar con explicaciones vacías. También percibo algo precioso para ti, una recuperación de confianza en tu percepción, en tu forma de leer ambientes, de notar intenciones y de entender silencios, sin necesidad de que nadie te valide a tiempo. Eso vale oro, porque después de una experiencia así, lo más dañino no siempre es la conducta ajena, a veces es la duda que te deja dentro, ese pequeño desgaste de pensar que quizá exageraste. Pues no, no exageraste, y cuanto más aceptes esa verdad sin rabia y sin vergüenza, más fuerte se vuelve tu criterio para elegir a quién dejas entrar, a quién escuchas, y a quién observas ya con distancia serena. Me gusta mucho la energía que se abre para tus próximos pasos, porque no te veo encerrado en este conflicto, te veo elevando el estándar, cuidando tu intimidad, y entrando en un ciclo donde lo que llega lo hace más claro, más recíproco y más fácil de sostener. Una amistad puede fortalecerse de forma inesperada, un interés nuevo puede aparecer cuando menos ganas tengas de complicarte, o una persona ya conocida puede mostrarse de una manera tan directa, que te des cuenta de la diferencia entre intensidad y verdad. Ahí está el regalo escondido, entender que no todo lo fuerte es sano, y que lo estable también puede emocionarte, sin desordenarte por dentro ni causar un caos emocional innecesario. El alivio final no nace de olvidar lo ocurrido, nace de comprenderlo bien y usarlo a tu favor, porque cuando sabes desde dónde miraban, desde dónde callaban y desde dónde actuaban, dejas de culparte y empiezas a elegir con más calma y más poder. Te quedas con la verdad, pero no con la carga, te quedas con la experiencia, pero no con la condena, y eso abre una puerta real hacia relaciones más limpias, decisiones más firmes, y una paz que ya no depende de adivinar a nadie. Gracias por quedarte hasta aquí. Suscríbete si quieres seguir caminando conmigo en la próxima lectura, porque será un placer enorme volver a encontrarnos y compartir juntos nuevas ideas y reflexiones.